En la ciudad de Rivera, aunque pasó buena parte de su infancia en la localidad de Vichadero y llegó a vivir algún tiempo del otro lado de la frontera. De niña quería ser veterinaria, pero al haber casi nacido en el comercio de su familia, se volcó hacia lo contable y administrativo y de ahí a las matemáticas. Sin haber estado nunca vinculada a lo político, en 2019 le avisaron de la llegada de Guido Manini Ríos a su ciudad y decidió ir a escucharlo. Se conformó un grupo, alquilaron un local y se transformaron en una de las agrupaciones de Cabildo Abierto en aquella zona del país. Con 37 años se transformó en la gran sorpresa de la elección 2019 en su departamento al obtener su partido en la tercera banca en Rivera y ella ser la primera mujer en ser electa diputada por ese departamento. Bienvenida a Dato y Relato, diputada Nazmí Camargo. Ya me corrigió. ¿Cómo andamos? Nazmí. Nazmí. Porque yo cuando vino le dije Nazmí y ella me corrigió enseguida, me dijo Nazmí. Primera vez que estoy reacostumbrada a que me digan Me Nazmí. imagino. Y no te escuché cuando me dijiste Nazmí. Me di cuenta que yo te había corregido después que me dijiste, ay, perdón, Nazmí. ¿Pero es Nazmí o Nazmí? Es Nazmí. ¿Es Nazmí? Sí. Ah, sí, pero ok. Nunca escuché ese nombre. Sí, es de ¿Has escuchado ese nombre alguna otra vez? Y no conocía otra Nazmí, pero es un nombre de origen árabe. ¿Y le preguntaste a tus papás por qué te pusieron ese nombre? Y bueno, en realidad fue mi abuelo que nos puso los nombres a mí, a mis hermanos y a todos mis primos. ¿Y todos nombres raros así? Todos nombres raros porque en realidad él es de origen libanesa, era de origen libanesa. A ver, decime algún otro nombre de esos que mucho. tenés los parientes. Samara, Samira, Yasser, Nadime, Nasime, Halimi, Yasmin. Todos son así los nombres. Cierro los ojos y pensé que estaban viendo una novela turca. Una novela turca, claro. Y pobres padres, cuando tenían que llamar a alguno, nombraban a todos. Y mezclarían, claro, porque, sí, mezclarían. Sí. Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, un gusto, la verdad, estar en el programa y bueno. ¿Algún día soñaste con ser política? No, para nada, nunca estuvo en tus planes. Pero para nada, me podría imaginar en cualquier otra situación, menos en la vida política del país. Siempre estuve atenta a lo que pasa políticamente en el país, pero nunca en lo político partidario. O sea, sí tenía mis preferencias, obviamente, por algún partido. Mi padre toda la vida del Partido Nacional, nunca fue militante activo, pero siempre alguna reunión, algo, se acercaba, siempre diciéndome que era importante que la juventud se acercara, que yo fuera. Nunca logró motivarme a acompañarlo a ir a ninguna reunión. Bueno, y hasta que surgió, como contaba él, Manini, decidí escucharlo y Está bien, pero hubo algo que hizo el clic. Yo puedo escuchar, yo los estoy escuchando desde que nací. Sí. Y nunca nada me hizo el clic. Creo que me hizo el clic el que decía cosas que los otros políticos no decían. O sea, no sé, no lo veía político, y capaz que era eso lo que estaba buscando. O sea, alguien que realmente me representara como ciudadana. Y creo que sentí que él me representaba a mí, por lo menos, en las cosas que decía, en toda la fase que estábamos pasando en aquel momento, en 2019, con la sociedad, con tema valores que nuestro país siempre los tuvo muy arraigados y que de alguna manera veíamos que se estaban perdiendo, y él lo escuchaba hablar de eso. Bueno, el otro tema que en ese momento y aún es un motivo de preocupación era el tema seguridad. Sí, Rivera está mal, ¿eh? Exactamente, y lo veía muy firme en sus ideas. Otro tema que creo que es importante, además por nuestras dimensiones como país, el tema soberanía. Todos esos temas los hablaba Manini, y la verdad que además me transmitió sinceridad. O sea, cuando lo vi, que fui a un galpón donde se hizo el primer acto de Manini en Rivera, era el galpón conocido como el Galpón de Lara en Rivera,
Y bueno, y cuando llegué, la verdad llegué un poquito tarde y el galpón no entraba, o sea, es un galpón grande y quedó gente afuera. O sea, ¿todos parados? Exacto, habían sillas, habían proporcionado, yo qué sé, 100 sillas, pero cuando mucho, pero habíamos mucho más parados que en sillas. Y bueno, y además la apertura que tuvo de abrir el micrófono, de que todos pudiéramos preguntarle, o sea, sin ningún tipo de censura, digamos, a las preguntas. Simplemente preguntó si alguien quería hacer preguntas. ¿Hiciste alguna? No, en ese momento no, había fila para... Tremendo miedo tenía. No, además, ahí va, escuché y la verdad que las preguntas que le hicieron eran bastante interesantes y él en su discurso ya había dicho por lo menos lo principal que a mí más me interesaba en sus ideas. Y bueno, y esa firmeza que me transmitió cuando, bueno, todo lo que le pasó también, creo que eso me motivó a acercarme y ver que bueno, que se paró firme ante esa situación y... ¿A cuál te referís? Y la enfrentó. Bueno, cuando le pasó lo de la que lo destituyeron. Ajá. Y por qué motivo lo destituyeron, creo que eso, o sea, hablaba muy bien de él podría no haber hecho nada y seguiría como comandante en jefe, pero en una situación que a él le parecía que no era justa o que le molestó, actuó y creo que eso también hablaba, o sea, habla muy bien de él y en ese momento creo que fue tal vez ahí hasta el clic que me hizo capaz mirarlo y bueno, y después cuando él se lanzó a lo político, ahí sí que interesarme y saber a ver qué eran sus propuestas. Nazmi, pasaron casi 5 años de eso, ¿no? Una nueva campaña electoral, estuviste 4 años y pico ya en la Cámara de Diputados. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento, no sé, abril, marzo del año, no sé, junio, no sé en qué momento fue que arrancaste vos en Cabildo en 2019, a mayo de 2024? Y bueno, cambió bastante, obviamente, el conocimiento. Hoy si estoy en una campaña, ya tengo otro conocimiento de lo que es realmente la tarea de un legislador. Por ejemplo, ¿qué cosas aprendiste? Que vos, por ejemplo, contanos errores o metidas de pata hasta divertidas que cometiste vos y tu agrupación en 2019, que este año dijiste, no, no hagamos de vuelta esto, o vamos a hacer esto en lugar de aquello otro. Y bueno, o sea, obviamente errores cometimos cantidad, pero creo que fuimos aprendiendo y corrigiendo, y la verdad que para haber sido, en realidad mi agrupación entera éramos todos, ninguno había pisado un club político, ni habíamos estado relacionados con la política. ¿Cómo se llama la agrupación tuya? Se llama Despertar Oriental. Despertar Oriental. Despertar Oriental. Que el nombre vino porque en mi primer discurso, cuando fue Manini, yo ya estaba ahí como precandidata o candidata, sí, ya no me acuerdo, a diputada. Al final del discurso, y claro, yo nunca había hecho un discurso en mi vida. Ajá. Entonces, los nervios, ¿no? Sí, impresionante, era un club lleno de gente, y además con el líder al lado. Exactamente, claro. La primera vez que hablaba frente a nuestro líder, y bueno, y al final me acuerdo que la gente estaba escuchando atentamente, y lo finalicé diciendo, bueno, en las pasadas nos habían dicho festejen uruguayos. Yo en esta lo que les pido es que despierten uruguayos. Y bueno, ahí el club se vino abajo. Sí, y ahí te tranquilizaste. Y ahí me tranquilicé. Y de ahí surgió el nombre Despertar Oriental. Fue por ahí, por el despertar, ¿no? Que era a veces, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? De que estaba, en mi actividad, muy metida en lo mío. Y cuando vi que habían cosas que estaban pasando en la realidad de nuestro país que no me gustaban, y vi que había esta posibilidad de un partido nuevo con gente nueva, y dije, bueno, es momento capaz que de actuar y de no estar
quieta en lo mío y que en el futuro mis nietos, mis sobrinos, las futuras generaciones me digan, ay, ¿por qué en aquel momento solo te quejaste y no hiciste nada? Porque esa creo que es la actitud a veces que uno tiende a tener, ¿no? De la queja y de no salir del sillón y de estar mirando la tele y enojándose con los informativos y salir y actuar un poco. Y creo que de eso quise transmitir con el Despierten Uruguayos, el que tenemos que despertar. Y si hay algo que nos molesta, tenemos que salir, y la manera de cambiar las cosas es a través de la política, ¿no? O sea, la herramienta que tenemos para cambiar lo que no nos gusta es a través de la política. Hay otras herramientas, pero capaz que en esas es donde tenemos más posibilidades de cambiar realidades que no nos gustan. Y ahí fue que me involucré, y siempre estoy, ¿no? Constantemente cuando voy a un medio o hablo, pidiendo justamente eso, que la gente, ocupe los lugares. ¿Viste que? Porque a veces si no le dejamos espacio a alguien que capaz no está haciendo lo que debe hacer. Viste que cuando uno no está metido en la cosa, la idealiza, ¿no? Es decir, yo me imagino cómo debería jugar Uruguay, yo me imagino cómo sería si fuera ministro de él, yo me imagino, y eso le pasa a la gente como ustedes que llega por primera vez a la política. Exacto. ¿Te ha defraudado algo? Y bueno, sí, bastante. O sea, te defraudás, no, tal vez a veces con la impotencia, ¿no? De ver cosas y de afuera parece que fuera más fácil arreglarlas, exactamente, ¿no? Y ver que no es tan sencillo, que convencer a veces a los demás de una idea no es tan fácil, y que tú solo no la vas a poder hacer porque sos uno en 99. Claro. Y por ejemplo con los proyectos me pasa de a veces tener buenos proyectos y de ver que a veces lamentablemente se manejan a través y eso me ha defraudado muchísimo, a través del rédito que te puede dar tal o cual proyecto, y no realmente si ese proyecto puede llegar a beneficiar o no a alguien. Si se mide más el costo político, exactamente, que el beneficio social. Exacto, y eso es una de las cosas que me ha defraudado. Otra de las cosas que al principio me defraudó bastante, pero pues pude comprender un poco más, son los tiempos, o sea, la demora, que a veces obviamente molesta, y yo como tengo tal vez muy fresco en mi memoria el no estar dentro de la política y tener claro que el tiempo de la gente es hoy. Es otro, ahí va, y las necesidades son hoy, me enojaba un poco, pero al mismo tiempo me doy cuenta que esos tiempos que a veces se toman también sirven para una cierta garantía y protección de muchas cosas. Un proyecto, por ejemplo, a veces demora mucho en salir, pasa mucho tiempo en una comisión, pero esa comisión a veces está trabajando en escuchar todas las partes, porque a veces cuando haces un proyecto y lo largás a las apuradas o sin escuchar a todos, a veces en realidad sin querer y sin que esa sea la intención estás perjudicando y a veces gravemente a un sector o a alguna parte de la sociedad. Entonces, lo del tiempo, con el tiempo, claro, lo fui entendiendo, y me tocó presidir una comisión, y ahí me di cuenta que hay a veces mucha demanda de gente que quiere ir a la comisión y quiere ser escuchada, y por más que vos quieras que el proyecto salga antes de tal fecha, tú tenés que darle el tiempo a esas personas y a esas delegaciones que vengan y que las puedas escuchar y que les puedas hacer cambios al proyecto y mejorarlo, y que salga un proyecto mejor. Entonces por ahí lo del tiempo era algo que me enojaba bastante, pero fui aprendiendo que ese tiempo también da ciertas garantías y que es necesario. Pero bueno, creo que lo principal, lo que más a veces me entristece y me da un poco de impotencia es eso, el que a veces se está cuidando mucho la chacrita, y si no fue mi partido que lo presentó o no, lo voto. Exactamente, no lo voto y doy un argumento que no
no le cierra a nadie, pero claro, como algo hay que argumentar, tiró ese, pero en el fondo uno sabe que el motivo es porque ese proyecto no lo presentó. Yo siempre que presento, por ejemplo, cuando lo hice y presenté un proyecto de resolución para Rivera por el tema, bueno, del comercio riverense, que es un tema que tenemos, bueno, de comercio frontera en general, no lo presenté solo para Rivera, lo presenté para toda la frontera. Traté de buscar, que me apoyaran todos los partidos, tanto oposición como oficialismo. Y aún así es difícil hacer que el proyecto camine, avance. Pero creo que si me preguntás dos cosas es eso, eso que aún no logro terminar de entender, que sé que esto es por votos y que para repetir tú tenés que conseguir votos, pero creo que hay un momento en que eso tiene que quedar un poco de costado para poder avanzar y poder generar políticas de Estado y a largo plazo realmente, que es lo que más necesitamos en el país en varios temas. Nazmi, decías hace un ratito que te habías involucrado en la política para cambiar cosas. En estos 4 años de legislatura, 4 años y pico, ¿qué sentís que lograste cambiar o qué cambiaste de la mano de Cabildo, de la coalición? Pero vos en particular, ¿qué sentís que lograste cambiar? Y bueno, nosotros más que cambiar, hemos logrado poner temas en la agenda que a veces no eran temas de discusión. Y te tiro el último tema de Cabildo, que es el que todavía estamos trabajando, que es el tema de la deuda, que es un tema real que nos toca a todos los uruguayos, porque si no te toca a ti directamente, le toca a alguien muy, muy cercano. Y bueno, Cabildo puso ese tema sobre la mesa a través de, ni siquiera ahora que estamos ahí cerca de la firma, pero ni siquiera si no llegáramos al plebiscito, logró ponerlo, porque es una realidad que los intereses de muchas financieras bajaran de manera muy, muy visible, o sea, de manera importante. Y bueno, creo que a veces en política eso es fundamental también. A veces tú no lográs el objetivo, pero lográs poner un tema sobre la mesa, y solo con ponerlo sobre la mesa tú ya lográs generar algún tipo de cambio. A veces hay cosas que nosotros los uruguayos necesitamos, o por lo menos te hablo de lo que yo sentía. Necesitaba que alguien las hablara, que las dijera, que dijera no está todo bien, hay cosas que hay que mejorar, hay temas que son fundamentales para los uruguayos, y no quedarnos a veces, y es otra de las cosas que a veces me pasa en el Parlamento, y bueno, y a veces me han dicho colegas, pero el Parlamento es Parlamento, justamente, es para hablar, y le digo sí, pero el tema es que afuera hay problemas que hay que resolver. Entonces yo entiendo, le digo, cuando la gente se enoja con nosotros acá adentro, porque nos ve a veces en debates eternos de 10, 12 horas sobre si en Cuba, en Venezuela hay dictadura o no. Es un tema importante, hay que hablarlo, pero capaz que no dedicarle todo el tiempo que le dedicamos, sabiendo además que si bien obviamente los mensajes que transmite nuestro Parlamento son importantes, pero no van a cambiar ni la realidad de Cuba, ni la de Venezuela, ni la nuestra, mucho menos. Claro. Ahora, Nazmi, más allá de esos grandes temas de Cabildo, a veces desde Montevideo, los que vivimos acá, no nos damos cuenta de la necesidad que tienen la gente de localidades chicas de repente, o de ciudades más chicas, y que dependen en buena medida o de su intendencia o de sus diputados, ¿no? Nosotros en Montevideo quizás a los diputados montevideanos no los precisamos en el buen sentido. Exacto. ¿Cómo lo puede precisar? A ver, Rivera tiene 3 diputados y son sus 3 representantes en 131. Sí. Entonces, a veces mi pregunta iba más a lo tuyo, a lo personal, bueno, ¿no? Sí, capaz que me decís, no, bueno, yo en realidad logré que, no sé, se pavimentara 3 cuadras, y capaz que uno dice, 3 cuadras, sí. Pero para la gente que vive en esas 3 cuadras, implica no embarrarse a las 6 de la mañana cuando van a laburar.
Sin dudas, no. Una cosa que creo que muy, muy importante que logramos, y es tal cual tú decís, el tema de los diputados en el interior tienen una relevancia para los ciudadanos, la gente te busca para acercarte. Te golpea la puerta. Exactamente, claro. Y el trato es directo, y ese es uno a veces de mis enojos con la coalición y con mi propio partido, de que a veces se deciden cosas acá y digo, sí, pero yo las tengo que ir a transmitir y soy yo la que voy a ir a dar la cara. Entonces yo no te puedo defender tal o cual visión o tal o cual proyecto que yo sé que va de alguna manera repercutir y a veces no positivamente y sí negativamente en mi departamento. Pero bueno, volviendo al tema, algo de lo que pudimos hacer en estos 4 años fue poner el tema frontera en la agenda del país, o sea, poder ponerlo sobre la mesa. Armamos una comisión especial de frontera, eso es inédito, nunca se había dado en la historia del Parlamento que hubiese una comisión para hablar de asuntos de frontera y donde podemos ahí discutir y llamar delegaciones para transmitir la problemática específica de nuestra frontera. Eso era algo que en campaña, de alguna manera, como obviamente no sabía cómo lo podía llevar a la realidad, pero fue algo que lo propuse varias veces durante la campaña, era generar instancias donde todos los diputados de frontera pudieran plantear en conjunto los problemas de frontera. Bueno, después se materializó en esa comisión y ahí logramos discutir, y cada vez que hay un problema que afecta a nuestra frontera, ahí llamamos a los actores involucrados desde el Ejecutivo en resolver esa situación y le planteamos, y bueno, algunos asuntos hemos logrado con éxito resolver y otros evidentemente y lamentablemente no hemos tenido el resultado que nos gustaría. Pero creo que eso es algo importante que no se había dado y que yo siempre decía, no es lo mismo que vaya la diputada o el diputado fulano a golpear la puerta del Ministerio, no sé, de Cancillería, que vayan todos los diputados de frontera a golpear esa puerta, independiente a ver si son de coalición o si son del Frente Amplio. Digo, trabajar en conjunto, dejando de lado lo que yo decía hoy más temprano, que eran las chacritas. Y eso, en algunos momentos tenemos dificultades y no las voy a negar, pero en la mayoría de las veces logramos ese trabajo en conjunto, y generalmente en esa comisión siempre llevamos a consensos y estamos todos por la misma, porque todos ahí vivimos la misma problemática, que es la problemática de la frontera. Pero eso no implica que te haya defraudado la política, ¿no? Como lo que... No sé, porque un oyente le escribe a Graciela y dice, bueno, si la defraudó la política, entonces que deje lugar a otro. No. Pero vos dijiste que te complicaban los tiempos, ¿no? Exactamente. No que te defraudó la política. Dos cosas me defraudaron o me entristecen en la política, que es el tema de los tiempos, de las demoras que hay para resolver los temas. Eso le pasa a casi todos los legisladores de todos los partidos, exactamente, ¿no? Que después dije que además me había dado cuenta que esos tiempos también daban garantías, o sea, que fue algo que aprendí a manejar. Y el otro tema que había dicho es ese del cuidado de la chacrita, o sea, que cada uno a veces, en lugar de poner el tema en común sobre lo partidario o lo político. Sí, analiza antes el costo político que lo que le va a servir a la gente. Exactamente, esas dos cosas me han defraudado, pero yo también dije acá que la herramienta que creo fundamental para lograr los cambios es a través de la política. No, pero además hay algo que, digo, en respuesta a la persona que escribe, que dice, la forma que uno tiene de cambiar esa realidad es insistir y permanecer. Porque si cada uno que viene, yo me pongo en lugar de ella, a mí me defraudaría también lo mismo, ¿no? Si cuando presentás una idea que decís, vos, esto soluciona la vida de... y resulta que estás 6 meses. Y ¿6 meses? ¿Te quedaste corto? Bueno, más. Sí, te quedaste corto. Y ya pasa para la otra administración, y después para la otra, y después para la otra, y después para la otra. Pues si vos, ¿ahora qué hago? ¿Me voy? Y sí, si me voy vienen
esos que abonan esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí, y eso, una de las formas de hacerlo es permanecer e intentar cambiarlo. Que no sé si se puede. No sé si se puede. No hay que bajar los brazos, hay que seguir. Yo creo que no en todos vamos a tener éxito, pero de a poquito creo que se puede. Y lo que sí es que siempre lo digo y siempre estoy invitando a gente a participar, porque a veces cuando vas a invitar a alguien para que se sume a tu agrupación o a tu grupo político, te dicen justamente, no, pero los políticos son todos iguales, no se puede. Digo, bueno, pero y si intentamos por lo menos, y si tratamos, y si buscamos ocupar esos lugares de esos políticos que tú decís que no están colmando con tus expectativas, y por ahí es porque sigo en la política y sigo insistiendo y pretendo en estas volver a ser candidata, y bueno, y poder repetir y continuar en las tareas. Y siempre digo, y continuar, a mí me gusta mucho el lugar que ocupo en lo departamental, porque a veces te dicen, ay, no aspirás a, no sé, al Senado, a algo nacional. Yo creo que mi departamento necesita tanto a sus representantes, y los necesita de verdad, porque estamos a muchos kilómetros, tenemos problemáticas muy específicas, que creo que en este momento lo que quiero y es mi objetivo es volver a repetir como representante, para poder seguir avanzando en lo que ya he comenzado y en lo que quiero que se materialice, y poder conquistar mejoras para toda esa ciudadanía que tanto necesita, que desde acá entiendan nuestra realidad, entiendan por qué tenemos tanta dificultad con la fuente de trabajo y con un montón de temas que hay que tener una mirada específica. Yo siempre digo, la frontera es responsable de frenar un montón de cosas, y bueno, pero nos tienen que dar las herramientas para poder hacerlo, ya sea en lo cultural. Nosotros, mirá que tenemos un trabajo en lo cultural muy grande, porque tenemos al lado un gigante como Brasil. Sí, en Rivera se ve la TV Globo, o sea, ¿no? O sea, no se ve en los canales de acá, ni capaz que ni siquiera del departamento. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero ustedes en Rivera, a ver, la penetración brasileña es como en Colonia la penetración argentina, o en Paysandú, o en Salto, o en algún otro departamento, pero Rivera y Rocha, pero particularmente la ciudad de Rivera, que es limítrofe justo, es un tema, ¿no? Y es una frontera seca, o sea, claro, tú no te das, si no es sos parte de una Rivera, gran ciudad, ¿no? De hecho, hasta aeropuerto comparten ahora. Exactamente. Nazmi, estás en un departamento tradicionalmente colorado. Sí. Como Cerro Largo es el que hablábamos, ¿no? Son departamentos que a nadie se le ocurre en primera instancia hoy que haya un intendente que no sea colorado en Rivera o un blanco en Cerro Largo. Son esos departamentos que casi que no se... ¿Cómo está hoy la realidad política de Rivera, desde tu lado? Rivera a nivel nacional, o sea, hay una realidad electoral a nivel nacional y otra a nivel departamental. Sí, claramente, la única bien diferente. No, pero digo en las elecciones, por ejemplo, en las elecciones pasadas se estuvo muy parejo el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, y después sí, un poco más abajo vino el Frente Amplio. Estás hablando de octubre. De octubre del 2019. Mira, no quiero equivocarme en los números, pero creo que el Partido Colorado fueron casi 22.000 votos, el Partido Nacional casi 21.000 votos, y Cabildo casi 20.000 votos. Y si no me equivoco, el Frente anduvo entre 14 y 15.000 votos. O sea, es bien parejo, o sea, fue bien parejo a nivel nacional, pero luego en lo departamental sí es impresionante la fuerza que tienen los colorados. Sí, creo que anduvieron cerca del 50% de los votos. Y sí, a nivel departamental tienen una fuerza muy grande, pero yo siempre digo, porque nos dicen, pero es un departamento colorado. Yo no sé si es un departamento colorado. Creo que en lo departamental apuestan a una gestión, a un tipo de trabajo, a un proyecto, a un programa que se viene desarrollando desde el año 2000, y que realmente yo siempre
digo, uno tiene obviamente las críticas para hacer, pero ha hecho un buen trabajo la Intendencia y creo que obviamente la gente pues por algo los respaldan. ¿Sí? Si no hicieran un buen trabajo creo que no llegarían a esa cantidad de votos que tienen y a esa conquista de votos de los otros partidos. No va a haber coalición en la departamental de Rivera en principio. Y bueno, en principio no, en principio Cabildo estaría haciendo coalición en Salto, en Canelones y en Montevideo, y en los otros departamentos por ahora no se hablaría de coalición, pero que es natural, ¿no? Porque la coalición tiene sentido cuando se repite a lo que es la coalición a nivel nacional, si no, o sea, en Rivera como ¿para qué armaríamos coalición? O sea, no le veo pero bueno, son cosas que todavía no están definidas, que falta ver lo que va a pasar en octubre para poder definirlas. ¿La agrupación tuya piensa algún día dar el gran salto y ser a nivel nacional? Bueno, nosotros estamos con una agrupación a nivel nacional, sí, que se llama Adelante, y obviamente nuestra agrupación en Rivera, que es de Espartal Oriental, integra la agrupación a nivel nacional. La agrupación la estamos, o sea, no hay un líder dentro de la agrupación, sí somos diputados que nos juntamos para armar esa agrupación y bueno, para poder tener una representación. En realidad el objetivo es tener una representación en lo que es la convención nacional y poder estar ahí bien representadas nuestras agrupaciones. Y bueno, y hoy tenemos varias agrupaciones a nivel del interior, tenemos agrupación en Montevideo, tenemos en Durazno, en San José, en Tacuarembó, en Rivera, en Cerro Largo. ¿Cómo trabajan para las internas? Porque en Cabildo no hay, hay lucha electoral, no hay contienda. Exactamente, no hay varios candidatos que disputen lo que sería la candidatura a presidencia, pero sí hay una interna de agrupaciones nacionales y una interna de agrupaciones departamentales, ni que hablar. ¿Que se mide? Sí, nosotros obviamente todos queremos tener lo máximo de convencionales y poder, como dije, tener una buena representación en lo que es la convención nacional, porque no olvidar que de la convención nacional salen varias decisiones importantes para lo que es octubre, como la fórmula, el programa de gobierno, la aprobación del programa de gobierno, y si hay más de un programa habrá que decidir entre uno y otro, y en lo departamental también son sumamente importantes porque son los que después toman esas decisiones. Vamos a ir en coalición, vamos a ir con candidato propio, quién va a ser el candidato a intendente en una departamental. O sea, hay varios temas que a veces, y te digo también como alguien que no estaba y no tenía ni idea, iba y votaba en las internas porque algún amigo que estaba en una lista venía y me decía, tenés que votar, y me daba la lista y tal, y si había algún candidato obviamente que me gustara más que otro, buscaba votarlo en la interna del partido que pensaba votarlo en octubre. Pero no tenía esa, o sea, la dimensión o no le daba la relevancia que obviamente hoy, estando de este lado, le doy a una interna, porque realmente es importante para lo que va a pasar en octubre y después lo que va a pasar en las departamentales. Seguramente desde que supiste que eras diputada, tu cabecita empezó a trabajar, ¿no? Bueno, este es el tema, este otro, prioridades, bla, bla, bla. Capaz que algunas cosas lograste. ¿Te queda algo que no has logrado y que ya para esta administración no va y que queda para la próxima? ¿O algo que dije, si pucha, esto me hubiera gustado? Sí, bueno, hay varios temas que los presentamos y que, bueno, no logramos, y que obviamente si seguimos vamos a seguir insistiendo. Uno de los temas es el tema, como les comentaba, yo siempre, salí electa y el tema de mi campaña, capaz que uno de los principales temas era justamente el tema frontera, y tratar
de cómo solucionar el tema de generar trabajo y generar empleo en la frontera, que es una demanda constante que tenemos en nuestro departamento. Y bueno, ahí tenemos un proyecto que es muy completo y que obviamente quiero que salga, y yo lo voy a seguir insistiendo hasta el último día de esta legislatura, pero bueno, si no lo logro es un debe que me va a quedar para la próxima. Es un proyecto que bueno, que ata varias puntas. Tenemos por un lado una tarjeta con devolución de IMESI para tratar de que la gente se sienta motivado a comprar del lado riverense. Para la parte de las empresas tenemos una importación simplificada, donde el empresario, además obviamente de tener que tener todo formal, ser un comercio formal, lo atamos a que cuanto más empleados tiene, más va a ser el monto que va a poder importar. O sea, buscando también incentivar al empresario a que tome funcionarios, y no, sí, primero que esté en regla. Exactamente, y no solamente darle un beneficio, que a veces se les da beneficio y eso a veces no se ve reflejado en la cantidad de empleos que genera. Y bueno, y ahora por último, el otro día estuvo de Paysandú el doctor Cabrera en la Comisión de Frontera y nos presentó un proyecto que creo que podría ser complementario a lo que ya venimos proponiendo, que es un proyecto donde el principal capaz que donde se enfoca es en la solidaridad de la gente, porque es a través de estarían los ciudadanos de frontera a través de un sistema informático que se está desarrollando. Cada vez que compra le genera puntos a una persona, y esa persona se va posicionando en una lista, y bueno, y cuando un comercio o una empresa o a alguien de servicio también, una empresa de servicio también necesita, tiene que ir a esa lista, y bueno, y ahí va viendo si el primero entra en las características. Eso para fomentar el movimiento del lado uruguayo. Exactamente, para que ¿Sigue cruzando la gente? ¿Sigue cruzando la gente? Sí, es lo que decía, a ver, hay varios componentes porque la gente cruza. A veces creemos o nos enfocamos solo en lo económico, en el precio. También hay un tema de hábitos y de costumbre, y te diría que hasta de paladar, porque hay productos que son del otro lado, que uno que creció... los uruguayos no hay. Por eso, que uno garotos tampoco. Que ahí va. Los refrescos tienen sabor distinto. Exactamente. Sí, claro. Entonces hay que ver... Caipirinha. También. Bauru, podíamos seguir, ¿no? Sí, podemos seguir. Hay varios. Nazmi, se nos ha ido el tiempo, pero la última, por lo menos de mi parte. El tema que se ha discutido mucho, y te lo pregunto porque sos mujer, el tema de la ley de paridad que se presentó y se discutió en el Senado la semana pasada, la otra. ¿Cómo te parás vos como mujer? Estás en un partido en el que creo que por unanimidad se mostró en contra. Sí. Vos, como mujer legisladora, ¿cómo te plantás ahí? Bueno, por suerte, ya con esto ya digo mi posición, pero igual la voy a... es naufragó, no va a salir, en Senado ya se votó negativo. Pero bueno, obviamente, por lo que acabo de decir, no soy a favor de la paridad. Creo que la paridad, y eso lo expresé en un grupo que tenemos de mujeres políticas, donde están de todos los partidos, no sé qué tal cayó mi comentario, pero lo tenía que hacer porque en un momento se estaba hablando como que todas las mujeres políticas lo apoyábamos, y yo sentí la necesidad de expresar que no, que a ver, que desde de mi partido no era esa la posición, y que era unánime, como bien lo decís, y no lo apoyaríamos. Y yo en ese momento lo que transmití también fue que creo y estoy convencida que la paridad en este momento va a beneficiar solo a las que ya estamos en política. Y si realmente el objetivo de generar esa ley, si es verdad, y si es real el objetivo, que es de que más mujeres lleguen a la política,
no es por esta ley que las mujeres se van a acercar a la política. ¿Por qué decís que esta ley favorecería solamente a las mujeres que ya están? Y porque en esta ley, ¿qué es lo que tú logras? Que Nazmi, que ya está en la política, que ya tiene un lugarcito en la política, capaz que mañana obligatoriamente cuando armen la lista del Senado me tengan que poner a un hombre y a una mujer y yo pase a ocupar los primeros lugares porque obviamente ya estoy. Pero eso, la paridad, me va a traer a Juanita que está en la casa con 3 hijos, un emprendimiento, cuentas para pagar, a que se acerque a la política para ocupar esos lugares. No, con la ley de paridad no vamos a lograr eso. Supuestamente ese era el objetivo, atraer más mujeres y que cada vez las mujeres sean más. Creo que para atraer más mujeres a la política les tenemos que dar herramientas. Hoy es una realidad y estoy dispuesta y apoyo todos los proyectos que vengan en ese sentido, que es el tema de los cuidados. Es una realidad y es cultural que las mujeres en Uruguay son las que se encargan de los cuidados y está cambiando esa realidad, pero la tenemos que cambiar nosotros en la cultura, como criamos a nuestros hijos, como criamos a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres. O sea, sin eso, esa creencia de que ahí va, si tenés un hijo, la que se tiene que encargar más tiempo es la mujer. No, a ver, vamos por políticas donde se pueda generar realmente más equidad en esos cuidados. Por ejemplo, hay un proyecto que presentó Cabildo, que es el tema de las licencias, o sea, que el hombre también tenga licencia paternidad más pareja con la mujer y que pueda alternarla, quién sabe. O sea, capaz que los primeros 3 meses se queda la mujer y después que saque la licencia del hombre y genere ese vínculo con su hijo también. Que cuando el niño esté enfermo en la casa, no sea solo la mujer que tenga que dejar de ir a trabajar para cuidar al niño. Y así te puedo, o sea, eso tenemos que generar, herramientas para que las mujeres no solo se acerquen a la política, pero que también eso no sea un impedimento para un crecimiento en la profesión que sea, que eso hoy es una realidad. Y lo otro que siempre cuento, a ver, cosas sencillas para hacer para que las mujeres se acerquen a la política, y yo lo hago y he tenido mucha dificultad en las elecciones pasadas. Nos pasaba de tener 4 mujeres en la línea y decir, no, nos falta un hombre, ¿a quién vamos a poner? ¿Entendés? Nos faltaban los hombres en las listas, porque ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos acercado a la familia a los clubes políticos. Mi club político, tú vas y hay niños. Yo tengo un espacio que le decimos espacio Cabildo Kids, porque es un espacio donde tenemos juegos, juguetes, y a veces estamos en reunión y ellos gritan y decimos, bueno, no los mandamos bajar el volumen ni que hablen más bajo. Claro. O sea, esto es lo lindo, esto es lo que yo quiero, ¿entendés? Que vengan las madres, los abuelos, que puedan traer los nietos, que eso no sea la excusa, porque ya me han dicho, hoy no puedo porque tengo que quedarme con mi hijo. No, vení, trae tu hijo, hay un espacio para él donde hablando no lo vamos a aburrir con política. No, yo tengo oyentes que preguntan. Bueno, que aguanten un cachito. Dale. ¿Cómo hace una mujer joven, hablando de nietos y hijos y no sé qué, la familia, una mujer joven que es diputada por Rivera, que tiene que estar en el Parlamento, que está en Montevideo? ¿Dónde estás más tiempo, allá o acá? Y bueno, trato de estar 50 y 50, ¿no? Ajá. Pero estoy acá, generalmente en Montevideo estamos de martes a jueves. Ajá. Y los fines... Así que hoy ya te vas. Exactamente, ahora en un rato ya... cargar unos ticholos. Ya, ¿no? Bueno. Sí, obvio. Pero de este lado, te dijo que de otro lado no hay que ir. Pero te dijo que de este lado no hay que ir, Fer. Compramos los ticholos del lado uruguayo. Pero son brasileros, no son brasileros. Bueno, pero no importa. De martes a jueves acá y de jueves de noche a lunes de noche allá. Hasta lunes de noche allá en Rivera. Y ¿Allá qué familia tenés? Y bueno, tengo mucha suerte y en eso sí soy muy privilegiada, muy afortunada como mujer, que tengo a un compañerazo que me acompaña a todos lados. ¿Me hace de chofer? Me hace de chofer.
que ha cambiado toda su rutina y su trabajo para poder acompañarme, ha arreglado. Él tiene un servicio de fiestas y de catering, entonces toma fiesta los fines de semana. Sí. Solamente para poder acompañarme durante la semana acá en Montevideo, y bueno, eso creo que es un gran privilegio, y sé que no es la realidad de todos. Sí. Pero bueno, y después tengo a mi hija, que es una hija de corazón, porque estoy con su padre desde que tiene 2 años y vive acá en Montevideo. Ajá. Entonces y tengo una nietita que vive acá con ella, obviamente, y que bueno, puedo de noche, que a veces las jornadas son extensas, pero bueno, siempre unos minutitos da para pasar a darle un beso, o ellas vienen a casa a cenar, y bueno, y ahí puedo reunir, pero no es sencillo. Cuando estás en una etapa con niños chicos. El otro día hablaba con una diputada de otro partido, del Partido Colorado, y me decía, ay, esta noche no dormí, mi nena tuvo fiebre toda la noche. Y bueno, son como en cualquier profesión, hay que saber manejarlo, y por eso digo la importancia de la pareja, ¿no? Ya sea la mujer o el hombre, de tener gente que entienda lo que es este trabajo, y que bueno, te haga toda una red de contención, digamos, que te ayuda a que esta tarea sea un poco más leve. No te voy a hacer la pregunta porque yo ya conozco la respuesta, ¿no? Pero alguien te dice, hablando del tema de la cuota de las mujeres, ¿en qué lugar de la lista estaba? Porque si no entró por la cuota, no, vos encabezabas tu lista, o sea, tu lista, que fue la más votada de Cabildo, estaba encabezada por vos. Es más. Y de hecho, si no estoy mal entendiendo, la otra lista de Cabildo también estaba encabezada por una mujer. Exactamente. Eran 2 agrupaciones encabezadas por mujeres. Sí. No es que entraron porque... Ninguna de las dos entró por cuota, ni siquiera hablábamos de cuotas. Es más, por eso cuento, cuando fuimos a hacer las listas, armar las listas, fue que nos dimos cuenta de la realidad de las cuotas, y que en nuestro caso funcionaban al contrario. Claro. O sea, teníamos que poner a un hombre, a cada tanto había que poner un hombre, si no... Nasmi Camargo, diputada de Cabildo Abierto, diputada por el departamento de Rivera, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, la verdad, un gusto conocerlos personalmente, y bueno, y haber compartido este rato acá. Tendremos tiempo de acá a octubre. Claro que y los ticholos vemos la próxima con ticholos. Si no entro. Gracias, Gracias. Hacemos la pausa.